¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. La semana pasada se dio a conocer el informe final de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México, cuyo lema es Aprender para no repetir. Esta comisión fue formada espontáneamente por un grupo de la sociedad civil convocado por el doctor Jaime Sepúlveda Amor, un muy prestigiado médico mexicano que también fue funcionario de salud en otros gobiernos. Y en este grupo participan una serie de especialistas en diversos temas, algunos médicos, algunos científicos, pero también jurídicos, sociales, de comunicación, etcétera, entre los que voy a destacar algunos como Sergio Aguayo, que ha participado mucho en actividades en el INE, la doctora Julia Carabias, muy conocida por su trayectoria como ecóloga y como secretaria de Medio Ambiente en el sexenio de Vicente Fox, José Ramón Cosío, el exministro de la Suprema Corte, que también ha tenido un fuerte papel crítico en los últimos años, el doctor Julio Frenk, otro médico destacadísimo que fue secretario de Salud, que ahora está como presidente de una universidad en Estados Unidos, el doctor Antonio Lascano, uno de los biólogos más prestigiados de México, especialista en evolución y origen de la vida, y que también ha jugado un papel importante durante la pandemia y después de ella. La doctora María Elena Medina Mora, médico también, mi colega y amiga Carol Perelman, una química que se ha convertido en una de las principales divulgadoras científicas del país, sobre todo con el papel que ha tenido en la pandemia y abordando temas de salud, entre otros, la doctora Silvia Schmelkes. En fin, este equipo se dedicó desde hace ya un año a recopilar y analizar la información sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 desde el punto de vista de qué tan bien o mal lo hicieron las autoridades. El informe se puede bajar en la página de la Comisión Independiente sobre la pandemia de COVID. No es difícil hallarlo en Google. Tiene 400 y tantas páginas. Es un informe hecho con muchísimo rigor académico y científico, basado en datos proporcionados por el propio gobierno federal, las secretarías, instituciones de salud eh, locales, federales y académicas, y también algunas fuentes internacionales, es decir, los datos en los que se basa son incuestionables, son absolutamente confiables, y los métodos de análisis son también muy rigurosos, porque siguieron, por un lado, los métodos que han seguido muchísimas comisiones similares que existen en muchos países de Europa y de América y de varios lados. Nada más que en esos países las comisiones son normalmente por parte del Congreso, ¿no? Del propio gobierno. Aquí lo tuvo que hacer una entidad, un grupo independiente, porque el gobierno no lo va a hacer. Y en todos estos países estos análisis se están haciendo para ver que también se manejó la pandemia y en su caso para fincar responsabilidades donde lo haya. No ese es el objetivo de este informe, pero se podría llegar a utilizar en caso necesario, porque lo que se puede ver es un manejo extremadamente deficiente de la pandemia en nuestro país. Ya lo sabíamos, pero este informe nos lo confirma. Eh, bueno, la cantidad de datos que está incluido en el informe sería imposible de resumir, pero les doy algunos datos relevantes, ¿no? De las 808,000 muertes en exceso que hubo en México debido a la pandemia, debido al COVID-19, 300,000 pudieron evitarse si se hubiera manejado más responsablemente la pandemia. Y estamos hablando de la tardía respuesta a los mensajes de que no era peligroso a la enfermedad, los mensajes de que no había necesidad de aislarse ni de usar mascarillas hasta que ya estaba encima de nosotros. Luego los mensajes confusos acerca de que si la mascarilla servía o no,
el retraso en conseguir las vacunas, aunque hay que decir que se aplicaron con mucha eficiencia una vez que llegaron. Eh, la deficiencia en vacunar a niños, la falta de insumos y de apoyo para el personal de salud. México tuvo la mayor cantidad de personal de salud que murió debido al COVID en el mundo. Eh, la Ciudad de México tuvo 24% de las muertes, y eso que solo tiene el 7.3% de la población del país. Es decir, la Ciudad de México, aunque quienes vivimos aquí no lo hubiéramos pensado, tuvo un manejo especialmente malo de la pandemia, porque se le decía a la gente que se quedara en sus casas y mucha gente murió en sus casas en vez de ir al hospital. Entre otras cosas, bueno, hay muchísimas señales del manejo defectuoso que se hizo y que están perfectamente documentadas en este informe. Vale la pena echarle un ojo, vale la pena ver los resúmenes que se han publicado, pero además, el lunes de esta semana, el presidente López Obrador abordó el tema de este informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre el Manejo de la Pandemia de COVID-19 en México y verdaderamente entró en cólera y hizo una serie de afirmaciones agresivas, insultantes. Dijo que la publicación de este informe, que es verdaderamente un informe apabullante por su rigor, por la cantidad de datos, de gráficas, de análisis riguroso, que por cierto fue también verificado por una agencia en una universidad estadounidense que se dedica a verificar el manejo ético de este tipo de investigaciones y esta agencia lo calificó de impecable. Bueno, el presidente López Obrador en la mañana del lunes lo calificó como un acto de vil politiquería el haberlo presentado. eh, Habló de supuestos patrocinadores cuando los miembros de esta comisión y las pocas personas que los apoyaron no recibieron ningún pago y lo hicieron absolutamente de motu propio, es decir, por su propia buena voluntad, pusieron su talento y su trabajo al servicio de esta comisión. El presidente López Obrador lo calificó de un pasquín inmundo. Ese es el lenguaje que se atrevió a utilizar el presidente de la República, atacando un informe riguroso, importante y que sí es alarmante. El presidente lo considera un documento falso y canallesco, estoy citando sus palabras, y habló de que estas personas que forman la comisión habían sido de las personas que obedecieron y callaron durante el periodo neoliberal, esta época terrible que en la cabeza del presidente López Obrador existió hasta que llegó él al gobierno. Eh, y el presidente, por supuesto, insistió en que el manejo de la pandemia por parte de su gobierno había sido muy bueno, no aceptó ninguna de las críticas. eh, y bueno, pues lo que estamos viendo es un recrudecimiento de este tipo de intolerancia presidencial desde el púlpito mañanero ante cualquier crítica. Pero esto no es cualquier tema, es un tema que nos afectó a todos los mexicanos y que en México causó especial daño. En muchos países similares tuvieron un daño mucho menor por un buen manejo de la pandemia en todos los sentidos. Y realmente a nivel personal yo pienso que algún día habrá que llamar a cuentas a los responsables de estas 300,000 muertes en exceso eh, y bueno, todo el sufrimiento que causó este mal manejo de la pandemia en México. Yo le agradezco a los miembros de la comisión el valor civil de tener, de presentar este documento y a ustedes que nos escuchan, pues les recomiendo que le echen un ojo, si no al documento completo que está accesible, eh, a los resúmenes que pueden encontrar en los medios noticiosos para que guiemos nuestro voto orientándonos por cómo nos fue en este gobierno. Soy Martín Bonfil Olivera y soy su agendista de ciencia.